Esta es la transmisión de los pastores asociados del Centro Familiar de Adoración. El Centro Familiar de Adoración está localizado en Baton Rouge, Luisiana, y es el hogar del ministerio de Jimmy Swaggart. Para más información visite jsm.org. Esta programación presentará la predicación de uno de los pastores asociados del Centro Familiar de Adoración. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Romanos. Vamos a empezar a leer en el capítulo 5. En el versículo 20, vamos a leer hasta el capítulo 6, en el versículo 6, para así continuar nuestro estudio sobre de vuelta a lo esencial, lo básico, y qué privilegio es poder presentarles esto a ustedes, que ha sido el latir del ministerio durante los últimos 20 y tantos años, el mensaje de la cruz. Y mientras yo, lo reiteré, no voy a repasarlo todo, lo que dijimos la semana pasada. Quisiera, pero no podemos hacer eso, tenemos que continuar. Estamos volviendo a lo básico, a estudiar algunas de las cosas que deben de estar presentes en nuestras vidas y corazones mientras vamos en nuestro caminar diariamente con Cristo. Lo más importante en nuestro caminar con Cristo es saber cómo caminar con Dios, cómo estar en los procesos de estar conformados a su imagen. No soy un profeta, pero aún la Biblia me dice lo que la voluntad de Dios es para cada uno de nosotros, que estemos conformados a la imagen de aquel que nos ha salvado y nos ha amado. Amén, hermano Larson. Esa es la voluntad de Dios para cada uno y es el proceso más importante que usted pueda vivir en esta vida como creyentes, ¿no? Así que queremos cubrir algunos de los procesos que Pablo nos da en Romanos capítulo 5, al final del capítulo 5 y al versículo 6, en estas 3 semanas, y vamos a empezar otra vez el día de hoy, en Romanos capítulo 5, versículo 20, ya leí varios de estos la semana pasada y voy a continuar en este capítulo. Capítulo 5, versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Aquel que ha muerto ha sido justificado del pecado. Empezamos el estudio en el Romanos capítulo 6 declarando, y vamos a trabajar un poco más en esa área, el tema del apóstol Pablo mientras él va al tema del crecimiento progresivo, santificación progresiva, es la naturaleza pecaminosa. No son hechos de pecado, sino más bien la naturaleza que cada uno de nosotros con la que nacemos. Y aún ahora, como creyentes, aún ahora, maduros, llenos del Espíritu Santo, usted todavía contiene en su carne una naturaleza pecaminosa. El fallar en entender las mecánicas de cómo nuestra santificación progresiva funciona es fallar en el proceso. Así que el apóstol Pablo presenta para nosotros en estas escrituras las cosas que necesitamos saber
No deberíamos, y esperamos saber, las cosas que debemos saber para vivir esta vida cristiana exitosamente. Ahora usted puede ser salvo y llegar al cielo y puede hacer muchas cosas para el Señor y va a haber un poco de crecimiento en conjunto porque este gran plan de salvación es tan grande, es tan maravilloso. Marta lo cantó en esta noche, es tan lleno de la gracia que Dios no deja ir fácilmente a aquellos que Él ha salvado. Él es un pescador y usted es alguien que Él va a cuidar. Lo que Él trae a la barca, Él lo protege. Dije que lo que trae a la barca, Él lo protege. Pero hay un camino mediante el cual usted y yo podemos llegar a la totalidad del conocimiento de Cristo en nuestra vida, pero no si no sabemos cómo vivir para Dios, cómo acercarnos a esta experiencia cristiana. En esta noche vamos a entrar en el segundo mensaje. La semana pasada fue la presencia de la naturaleza pecaminosa. En esta noche será, ¿no sabe usted? En el versículo 3, en el capítulo 6, lo dice así, ¿o no sabéis? Oremos. Padre Celestial, venimos ante ti en esta noche en el nombre de Cristo. Y te damos gracias por la oportunidad que tenemos de ministrar tu palabra. Ayúdanos a no cometer violencia a tu palabra. Y pedimos que la presencia del Espíritu Santo, que unge y ilumina, guía y dirige, que esté presente aquí. Y que a través de la televisión, de la radio e internet, pedimos esto en esta noche. En el nombre de Jesucristo. Y todos dicen amén y amén. Una vez más, sin entrar en todos los detalles de la semana pasada, quiero enfatizar que Romanos capítulo 6, el tema que Pablo acepta y con el que comienza acá, es el conocimiento de la presencia de la naturaleza pecaminosa en el creyente. Ahora, eso es algo debatible, por lo menos para algunos, para mí no lo es, porque Pablo tuvo bastante tiempo enseñándonos cómo sobrepasar, subir sobre una naturaleza pecaminosa que permanezca en nosotros. Y si ese no fuese el caso, hay mucho espacio perdido en Romanos capítulo 6, iniciando en el capítulo 5, versículo 20, hasta el capítulo 6, 23. 25 veces Pablo menciona la expresión pecado. 19 veces, perdón, en 25 versículos usa la palabra pecado. Si estoy escribiendo una carta o hablando con usted y en el curso de esa conversación 19 meses digo la misma palabra, estoy enfatizando algo. Y cuando decimos o estudiamos esa palabra, encontramos algo en la gramática que es muy importante. La mayoría del cuerpo de Cristo viene a este capítulo y tienen dos expresiones. Uno, vamos a llegar más adelante, vamos a ver los hablos. Uno es, la palabra es pecado y la otra es bautizar. Si no se entienden o se malinterpretan y no entendemos lo que Pablo está diciendo, nos perdemos el propósito del capítulo. Pero la palabra pecado presentada en el capítulo 5:20 es hamartia. Específicamente esta palabra es un sustantivo, un lugar, persona o cosa, no es un verbo o una forma de verbo donde vemos una acción como hechos o acciones de pecado. No solamente es un sustantivo, pero es un sustantivo singular. Si estuviésemos hablando de acciones de pecado, tenemos que hablar en plural de ese pecado, porque nadie peca una sola vez. Así que toda la idea de un sustantivo que es singular nos indica que no estamos hablando de una cantidad de pecados o faltas, sino que estamos hablando de un principio singular del pecado, se llama naturaleza pecaminosa. Así que en todo esto que vemos, solamente hay un momento en Romanos capítulo 6, 15, donde la palabra pecado en esta conversación se utiliza de una forma en verbo, y es muy claro en el versículo 15, que pues pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Como tenemos acciones de pecado, es muy claro que es un verbo en ese momento, pero en todo otro momento que nosotros vemos la palabra pecado en el 5:20 a 6:23, nosotros estamos
escuchando al apóstol Pablo discutir el principio del pecado, la naturaleza pecaminosa. Ahora, estudiando esto a lo largo de los años, siento que casi cada erudito bíblico, y cuando digo erudito lo digo a propósito, que conoce este idioma griego, que ve las escrituras de Pablo, dice lo mismo, que de hecho es un sustantivo y Pablo no está hablando de acciones de pecado. De hecho, Pablo es el teólogo de la iglesia. Él es el erudito de la iglesia primitiva y es a Pablo que Dios le entrega el entendimiento del nuevo pacto. Y aquí él empieza a detallarnos cosas que otras personas desconocían, cosas que nadie había visto antes. Y una vez más yo enfatizo esto, que la discusión se trata sobre la naturaleza pecaminosa. Kenneth Wuest, y yo les pedí que pusiesen esto en su pantalla, lo van a ver momentáneamente y en televisión lo van a ver. Él escribe esto sobre el tema de esta palabra y creo que se los van a presentar y quiero que me sigan, por favor. Esta es una cita directa de las enseñanzas de Kenneth Wuest. Dice: lo primero que tenemos que establecer sobre la palabra pecado es que si se refiere aquí como pecado como una abstracción, refiriéndose a acciones de pecados cometidos por el creyente o a la total naturaleza depravada que todavía está en él. Una regla de griego, del sintax griego, aclara la pregunta. El artículo definitivo aparece antes de la palabra en el texto griego. Aquí el artículo señala de vuelta a un pecado mencionado previamente, definido en su contexto, y él está hablando de Romanos 6:1, así que nos lleva de vuelta a Romanos 5:21. La referencia es al pecado reinando como un rey. Allí el pecado es personalizado porque reina como un rey. Aunque una persona no puede imaginar acciones de pecado reinando como rey en la vida de la persona, son el resultado de algún factor dominante que reina como un rey. Eso solamente puede ser la naturaleza pecaminosa que todavía reside en el creyente. Y aquí está la llave a la interpretación de todo el capítulo. Cada vez que la palabra pecado se usa en este capítulo como un sustantivo, se refiere a la naturaleza pecaminosa en el cristiano. Como la única vez cuando no se refiere como un sustantivo es en Romanos 5:15, escuche lo siguiente. Porque hay algunos que ya saben esto, pero si hacen lo que les voy a pedir que hagan y van a poner los versículos en la pantalla, les voy a pedir que sustituyan las palabras naturaleza pecaminosa cada vez que usted lea en el capítulo 6 la palabra pecado. Aparte de Romanos 15, mire cómo cambiará su pensamiento sobre lo que Pablo está diciendo. Mire esto. Vamos a Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? Creo que está en la pantalla. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en la naturaleza pecaminosa para que la gracia abunde? ¿Continuaremos en acciones de pecado? No, sino la naturaleza pecaminosa para que la gracia abunde. Versículo 12, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mire el versículo 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 10. Porque en cuanto murió él al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Versículo 11. Así también vosotros consideráis muertos a la naturaleza pecaminosa, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ese ejercicio que les acabo de presentar, la mayoría en el cuerpo de Cristo no han hecho eso.
leen esto y piensan acciones de pecado en lugar de naturaleza pecaminosa. Pero si nosotros queremos reconocer lo que Pablo está enseñando como un teólogo en la iglesia, como el verdadero erudito de la iglesia y el primero que realmente entiende lo que Dios quiere que nosotros entendamos en el nuevo pacto, tenemos que ver que este tema en Romanos 6 no son acciones de pecado como frecuentemente lo pensamos. De hecho, es la naturaleza pecaminosa. Así que aquí está el pensamiento. Hay un elemento en usted, hay una parte de la creación en usted. No es la manera correcta de decirlo porque Dios no creó la naturaleza pecaminosa. Hay una naturaleza en usted y aún como cristiano que si no se atiende correctamente va a corromperle. Le inclinará hacia la impiedad. Es una realidad, es una naturaleza, no es un espíritu, no es un fantasma, no es un demonio tampoco. Es una naturaleza, una característica, algo que es natural para usted. Y si no sabe lo que Dios ha hecho en lo que refiere a la naturaleza pecaminosa y cómo Él ha trabajado y obrado y nos ha libertado de ello, usted estará bajo la influencia de la naturaleza pecaminosa de alguna manera. Así que lo primero que tenemos que entender e identificar es el hecho de que yo tengo que reconocer que la naturaleza pecaminosa existe, aunque yo soy un creyente. Ahora hay muchos creyentes que niegan eso, que dicen, bueno, yo tengo una naturaleza pecaminosa, así que no importa. Hay muchas personas que dicen, yo voy a luchar y pelear para derrotar esa naturaleza pecaminosa. Hay muchos pensamientos equivocados y solamente hay uno correcto y es el punto de vista de la gracia. Lo que Marta cantó en esta noche, lo único que nos ayuda a vencer sobre la naturaleza pecaminosa al punto donde ya no sea un problema, es la gracia de Dios. Y la gracia quiere decir que tenemos que aceptar algo por lo que no podemos trabajar y que nosotros no nos podemos ganar. Así que esta naturaleza pecaminosa, este principio de pecado, todavía existe en nosotros. Y Pablo hace la pregunta en el 5:20 al 6:1, dice, continuaremos en la naturaleza pecaminosa. Ahora que la gracia tiene el potencial de reinar, continuaremos siendo afectados y dominados e influenciados y dirigidos por la naturaleza pecaminosa. ¿Ven el problema aquí? La pregunta es, yo como creyente, ¿permitiré que la naturaleza pecaminosa, esa inclinación que es como resultado de la caída, continuará en el pecado? Y lo dice allí, ¿cómo? Así es donde llegamos en esta noche. ¿Cómo nosotros que hemos muerto a la naturaleza pecaminosa permaneceremos más en ella? Yo tengo buenas noticias para usted. Ahora que les he dicho que hay una naturaleza pecaminosa en usted, lo próximo que debe de conocer es lo siguiente. Usted murió a ello. Usted murió a ello. Él no dijo que tenía que pelear contra eso. No dijo que tenía que derrotarlo. Dice claramente cómo nosotros continuaremos en el pecado permitiendo que la naturaleza pecaminosa reine, domine, nos corrompa, nos influencie hacia la impiedad y acciones negativas, porque si la naturaleza pecaminosa está reinando, es algo claro que las acciones que están mal van a venir de su ser. Eso es una garantía. Así que continuaremos en eso de ninguna manera. Que ese pensamiento nunca sea así. Así que ahora que sabemos que tenemos una naturaleza pecaminosa, aceptamos el hecho de que está presente en nosotros. Vamos al próximo paso. Versículo 2. Cómo nosotros que hemos muerto a la naturaleza pecaminosa, viviremos o permaneceremos más en ello bajo su control. ¿Cómo vamos a vivir más bajo esa influencia? Como creyentes, no es la voluntad de Dios que estén influenciados y dominados por la naturaleza pecaminosa que reinaba en su corazón. No es la voluntad de Dios que usted sea un esclavo a la naturaleza pecaminosa, como lo era un esclavo a las pasiones, un esclavo a una mala dirección,
un esclavo a toda acción de pecado en lo absoluto, pero el problema de nosotros no es la acción, el problema es que tenemos que identificar la naturaleza del pecado, el principio del pecado que vive en todos nosotros. Y luego él dice, y él no lo explica, solamente dice, número 2, versículo 2, cómo nosotros que hemos muerto a la naturaleza pecaminosa, viviremos aún en él. No debemos de vivir bajo ello. Hemos muerto a la naturaleza pecaminosa. Y cuando dice muerto, vamos a hablar de ello. Pablo se refiere a dos cosas a las cuales el pecado está muerto. Y son cosas que tenemos que entender. Muerto, estamos a la naturaleza pecaminosa, y muerto, dice Pablo, hemos muerto a la ley. Así que, ¿qué significa estar muerto a algo? ¿Qué es lo que eso indica? Estamos muertos a algo. Primero que nada, hemos identificado que la naturaleza pecaminosa no es erradicada, todavía existe, y todavía existe en usted y en mí. Y su potencial de reinar todavía existe, amén. Así que la naturaleza pecaminosa no ha muerto. Y aunque yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús, y aunque yo he muerto en Cristo, hablamos de eso, yo vivo, ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí. Pero yo todavía estoy acá, todavía sigo siendo un yo legítimo, y usted si está aquí, salúdeme. Así que es correcto decir, que hay algunos de ustedes que estoy imaginándome, es correcto decir que hemos muerto a algo, pero tenemos que entender lo que el apóstol Pablo está implicando. Lo que está implicando acá es que ha habido una separación distintiva de una cosa a otra. Es relación, es una diferencia relacional. Usted ha sido separado de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa no ha sido extinguida o ha sido traída a extinción. El morir a algo simplemente significa que ya no está en relación con algo. Se usa frecuentemente en el Medio Oriente, especialmente cuando un joven o una jovencita que hace algo muy ofensivo a la familia. Y los padres simplemente dicen, él ha muerto para nosotros. A veces, de hecho, celebraban un funeral. Ahora, la realidad es que jovencita que cometió la ofensa todavía están vivos y los padres están vivos. Así que realmente la relación todavía sigue siendo posible. Pero cuando hay una relación que está muerta o cuando está en relación muerto a algo, entonces esa persona o esa cosa ya no le afecta. Tal vez tenga amigos, no por ira o cualquier cosa, tal vez sea distancia, que tal vez estaban cerca, pero ahora esa relación se terminó, ya no le afectan, ya no hablan, es una relación, me siguen. Esa relación puede referirse como muerta, ¿no? Ninguna parte está muerta, sino que simplemente están vivos, así que el potencial de volver siempre existe, pero aquí, ahora, en mi experiencia cristiana, la Biblia me dice que el problema con la santificación, la santificación progresiva, rodea la idea de que yo tengo una naturaleza pecaminosa. Inmediatamente Pablo dice en el capítulo 6, versículo 2, pero hemos muerto a ello. ¿Están siguiendo lo que les digo? ¿Están conmigo? Ustedes ahora mismo, si son creyentes, pueden declarar esta verdad de que ha muerto la naturaleza pecaminosa. No importa lo que esté sucediendo en su vida, usted está muerto. Si de hecho su fe está en Cristo, usted está muerto a la naturaleza pecaminosa. Tenemos que empezar donde Dios nos pone. ¿No le gusta a usted que Dios no le obligó a traer esta victoria, sino que simplemente se la entregó? Usted que nunca podía separarse a sí mismo de la propia naturaleza que le inclinó hacia la maldad, que le inclinó a los hechos del pecado,
Él ya ha hecho algo por nosotros. Él ya ha logrado un estatus por nosotros que nos permite crecer. Él no nos pide a nosotros que creemos la división entre nosotros y la naturaleza pecaminosa. Él declara que nosotros hemos muerto a la naturaleza pecaminosa. Hemos muerto a ella. Esas son buenas nuevas. Así que así, Pablo, primero que nada, tienen que entender que en el crecimiento cristiano, tienen que entender que la presencia de la naturaleza pecaminosa está, y luego de eso viene, y en mi enseñanza de ello en el seminario simplemente digo, muy simple, hemos muerto a la naturaleza pecaminosa. No quiere decir que ha sido erradicada, no quiere decir que ha sido extinguida, significa que hay una separación de la naturaleza pecaminosa. Parece que ya ustedes saben eso porque me están mirando a mí como que ya se lo saben esto, pero quiero que lo entiendan bien porque la naturaleza pecaminosa no debería de ser un problema para nosotros. La naturaleza pecaminosa no debe de ser un problema porque Dios nos pone en el punto de nuestra relación con Él donde nuestra relación con la naturaleza pecaminosa ha sido muy afectada. Así, ¿cuál es la pregunta? Si está escuchando esto por primera vez y yo digo, usted tiene un problema con la naturaleza pecaminosa, pero usted ha muerto a ella. ¿Cuál es la pregunta que viene naturalmente? La escuché, ¿cómo? Versículo 3. ¿O no sabéis? ¿No sabéis? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, hemos sido separados del Rey que gobernó en su corazón? ¿No saben lo que Dios hizo por ustedes? No lo saben. Porque si no saben y no saben que estas son las situaciones, les garantizo que su fe no va a estar donde debe de estar. Su fe va a estar en un esfuerzo para tratar de hacer lo que solamente Dios ha hecho y puede hacer. ¿No saben? Capítulo 6:3, esa palabra griega significa, es agnael, significa que hay una falta de información. Nadie les ha dicho esto, nadie ha discutido esto con ustedes. Nadie ha tratado de explicar eso a su mente y corazón. Y yo digo, dije algo muy fuerte la semana pasada, lo digo firmemente y lo creo así. Si el cristiano no entiende el concepto de lo que estoy enseñando estos fines de semana, entonces usted no sabe cómo continuar en su relación con Dios. Nunca ha sido discipulado, no sabe. No sabéis lo que Dios ha hecho, no sabéis dónde debe de estar su fe. No sabe cuál es su estatus, no sabe cuáles son los peligros, no sabe cómo es que opera el plan de Dios, no sabéis. Está simplemente lleno de falta de información, porque la mayoría del cuerpo de Cristo lo está, porque si ellos entendiesen lo que Pablo enseñó acá, entonces cada creyente en el planeta tuviese su fe exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Les estoy enseñando por qué su fe debe de estar solamente en la cruz de Cristo. ¿No sabéis? Lo que estoy a punto de describirles va a ser el propósito, y no es la palabra correcta, va a ser lo que va a traer o puede traer la realidad de las 5 entidades principales, y usted va a tener que aprender a tratar con eso como cristiano que es. Esta es la respuesta, las 5. Su relación con la naturaleza pecaminosa, su relación con la ley, la continua batalla con la carne,
la continua batalla con el mundo. No me diga que no hay santos ahora mismo viendo. Estoy hablando santos, viendo a los santos ahora. Batallando con el mundo, la atracción del mundo. La iglesia, hay iglesia esta noche, pero New Orleans está jugando esta noche. Una relación con el mundo y una relación continua en lo que refiere a Satanás y el poder de las tinieblas. Nosotros podemos vivir libres de la ley como medio de justicia y la naturaleza pecaminosa. Hemos muerto a ello, no hay relación con ello en lo absoluto, pero si usted quiere tener victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, que son un oponente constante a su vida, va a tener que conocer lo que estoy a punto de enseñar, porque la respuesta para la victoria sobre la naturaleza pecaminosa, la respuesta a la libertad de la ley como medio de justicia, la respuesta para victoria sobre la carne, la respuesta sobre la victoria de la atracción del mundo y la respuesta a la victoria sobre Satanás y el poder de las tinieblas en su vida es la cruz de Cristo. No sabéis. No sabéis. Bueno, ¿qué es lo que debemos saber, Pablo? Vamos a llegar allí, vamos a ver qué él dice. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Ahora aquí tengo que aburrirlos un poco otra vez. La segunda palabra en la disertación, en Romanos 6, la palabra bautizar, o bautizados, porque la mayoría lee esto y piensan inmediatamente en el agua, el bautismo en las aguas. Y definitivamente eso está envuelto, hay una referencia, pero el contexto detalla a nosotros que esto no se trata del bautismo en las aguas. La palabra bautismo se puede utilizar literalmente, pero también en un sentido figurado. Si fuese literal, estuviésemos hablando del bautismo en las aguas. Pero bautizar en las aguas no le liberta a usted del enseñoreo de la naturaleza pecaminosa. Así que primero que nada el contexto no tiene sentido porque ahora estamos hablando de cómo vivimos libres de el enseñoreo de la naturaleza pecaminosa, porque tengo que aprender eso primero en mi proceso. Esto es Cristianismo 101. Así que ser bautizado acá, bautizado en Jesucristo, esta es la verdad más magnífica que usted puede escuchar. Se refiere a 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Por un espíritu todos somos bautizados en un cuerpo. En el momento que el creyente pecador dice sí a Cristo, en el momento que usted le dijo sí a Jesús, usted le dijo, me veo como pecador y digo sí a Jesús, el Espíritu Santo hace una variedad de cosas y todas estas cosas en enseñanza tratamos de desglosarlo en esto, aquello y lo demás. Todo sucede en un abrir y cerrar de ojos, pero todo es realidad. Usted es bautizado en Cristo por el Espíritu Santo. En otras palabras, Él le inmerse a usted en el cuerpo de Cristo. Usted instantáneamente viene a ser un miembro del cuerpo de Cristo. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, nos hemos puesto a Cristo. Así que lo que estamos discutiendo acá en el capítulo 5, versículo 3, no saben, primero que nada, que han sido bautizados en Cristo. Obviamente yo estuve dibujando muñequitos en la pizarra, pero si lo pueden, vamos a poner el diagrama de ser bautizado en Cristo en la pantalla, por favor, para que lo puedan ver. Ahí está. Ser bautizado en Cristo quiere decir que mientras más usted es inmergido en Él o inmerso en Él, sé que me veo como que estoy solo aquí, pero no lo estoy. Ahora mismo estoy en Cristo, lo puede ver en su pantalla.
ese creyente pecador viene y está solo, pero dice ahora, Jesús, entra en mi corazón, entra en mi vida, acéptame, aunque no lo merezco. Y Dios dice, lo voy a hacer porque has expresado fe en mi Hijo. Y lo primero que hace es que el Espíritu Santo me inmerge en una unión con Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Ya yo no estoy solo. Ya yo no estoy solo. Ya yo no soy Lauren Larson solamente. Soy Lauren en Cristo. Cuando me ve por mi fe, tengo la posición de estar en Cristo. Esto es todo. Esta unión lo es todo. Esto es lo que le hace a usted especial. Le hace a usted lo que es en el cristianismo. Trae los cambios ahora, porque usted no puede estar fuera de Cristo y tener los cambios. Tienen que estar en Cristo. Pero como muchos hemos sido bautizados en Cristo, Pablo lo dice claramente, también nosotros somos bautizados en su muerte. ¿No saben que como resultado de su unión con Cristo, en ser sembrados en Cristo, plantados en Cristo, Dios le hace uno con Él? Ahora parece que estamos en este edificio, y lo estamos. Pero yo no solamente estoy aquí dentro de este lugar, estoy sentado en lugares celestiales alguien ayúdeme acá, en Cristo. Mi presente es su presente porque he sido unido con Cristo. ¿No sabéis que soy uno con Él? Estoy unido con Él. Y su futuro es mi futuro. Yo voy a reinar con Él. Lo voy a hacer. Yo voy a reinar con Él. Así que si mi presente está en Él y mi futuro está en Él, entonces, ¿por qué es difícil entender que la manera como Dios nos libertó de la naturaleza pecaminosa es también identificarnos con Cristo en su pasado? Cuando Jesús fue a la cruz, yo estaba en Él. Yo estaba en Él. Y es que Dios no rehabilita a los pecadores, Él elimina al pecador al poniéndole, bautizándole en Cristo y luego poniendo a esa persona relativamente en una muerte. Usted, Colosenses 3:3, ha muerto y su vida está en Cristo ahora. Usted ha muerto y su vida ahora está con Cristo en Dios. En la cruz del Calvario, la muerte de Jesús me libertó de la penalidad del pecado, pero ahora mi muerte en Él me liberta del poder y el enseñoreo y el dominio de la naturaleza pecaminosa. No solamente hay una posición que se me ha entregado, también eso afecta mi condición. La naturaleza en mí es algo verdadero. Esto no era la mente de Dios y esto se refiere a la justificación, pero cuando yo soy salvo, hay cambios internos en mi condición, y uno de esos cambios internos que suceden es en el momento que soy bautizado en Cristo y crucificado. Yo soy libre del poder de la naturaleza pecaminosa. Yo vengo a ser muerto en la naturaleza pecaminosa por virtud de que estoy unido en Cristo y crucificado con Cristo. Usted no tiene que destruir la naturaleza pecaminosa, no tiene que vencer la naturaleza pecaminosa, tiene que entender que su unión con Cristo y su muerte en la cruz del Calvario le libertó de la naturaleza pecaminosa. Tal vez eso es mucho que entender, porque creo que si hubiese entendido eso estuviésemos exaltando, tal vez ya se lo sabe. Pablo dice en Gálatas 2:20, yo con Cristo estoy crucificado. No aparte, no separado, no en otro momento. Tenemos, yo tengo que morir, tengo que ser crucificado, crucificarme a mí mismo. Usted no lo puede hacer.
Pablo nos dijo, crucifíquese a sí mismo. Él dijo, yo estoy crucificado con Cristo. Como resultado de que usted fue inmerso en la persona de Cristo, unido con Él, en la unión por el Espíritu Santo, bautizado en Cristo, usted fue bautizado en su muerte. Así es como usted vino a ser muerto a la naturaleza pecaminosa. ¿No lo sabe? No por obras, no por el ayuno, no por la oración. Todas esas cosas vitales e importantes en su lugar. Pero por estar unidos con Cristo. Por estar sepultados con Él, estar unido con Él, crucificado con Él. Dice que no solamente usted fue unido con Él, crucificado con Él, pero también lo dice, y tengo que avanzar aquí ahora. Hay personas aquí que tienen que dormir y realmente necesitan dormir como doncellos. Temprano en la madrugada, salmistas, músicos, pasen. Bueno, esto se pasa tan rápido el tiempo. ¿No sabéis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No voy a pasar esto en esta semana, vamos a continuar la próxima semana, pero esto necesito que vean. Su unión con Cristo y su crucifixión en Él fue en la mente de Dios, pero también fue una realidad en su vida. Usted murió. Y la persona que usted era, dominado por la naturaleza pecaminosa, eso es lo que significa el viejo hombre. El viejo hombre simplemente es un individuo dominado por la naturaleza pecaminosa. La persona que usted fue, dominado por la naturaleza pecaminosa, inclinado al pecado, no solamente fue crucificado, pero fue sepultado también. ¿Por qué? Uno sepulta cosas que ya no quiere ver, ¿verdad? Usted sepulta lo que no quiere, con lo que no se quiere asociar. No es algo que no vamos a jugar con ello, no es algo a lo que vamos a volver. Lo he usado 1000 veces, pero aquí voy otra vez. Cuando los niños vieron al gato morir, usted lo pone en esa cajita, lo lleva al patio y sepulta al gato y le pone allí encima dijo, aquí vivió Fufú. Fufú, el gato, Chucho, el periquito, usted lo puso en el patio, lo sepultó porque había muerto. Usted no quiere jugar con cosas que están muertas. 6 meses después, usted no va donde los niños y les dice, bueno, vayan allí donde sepultamos a Fufu y sáquenlo de allí y vayan a jugar con él. Uno sepulta lo que ya no se quiere ver más. Y cuando Dios no quiere ver en usted o en mí, los hombres y mujeres que éramos antes de nuestra salvación, antes de ser unidos con Cristo, crucificados con Cristo, Él nos sepultó, pero Él no nos dejó allí. Temprano, el domingo en la mañana, dije temprano, el domingo en la mañana, cuando Jesús salió de aquella tumba y salió de la tumba, Él no estaba solo, yo estaba en Él. Yo estaba en Él cuando estaba crucificado, yo estaba en Él cuando fue sepultado y yo ahora vivo como un individuo reconstruido, y no tengo tiempo de hablar de eso, totalmente reconstruido, una nueva criatura en Cristo Jesús, libre del enseñoreo de la naturaleza pecaminosa por virtud de mi unión con Él. Y si yo estuve con Él en la semejanza de su muerte, así también estaré con Él en la semejanza de su resurrección. Así que la resurrección de Cristo es donde yo me levanto como una nueva criatura.
pero ahora por mi unión con Cristo y lo que la cruz hace por nosotros, soy libre. Estoy muerto a la naturaleza pecaminosa. He muerto a la ley. Soy libre. Si entiendo cómo operar del enseñoreo y el poder y la atadura de la carne, Él me ha entregado todo eso. Pero ahora tengo que aprender a cómo caminar en ello. Tengo que dejarles ahora con la solución. Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, pero ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo todavía estoy en esta carne. Hay cosas que tienen que cambiar en mi vida, pero vivo ahora en esta carne, lo que estoy viviendo, con todo lo que tengo que aprender. Así es como lo hago. La vida que vivo yo, la vivo por la fe. Vivo por la fe. Lo vivo en la fe, no en las obras o rutinas o patrones o la oración, no por lo que yo hago. Yo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cada día yo me levanto de mi cama y digo, Señor, mi fe está en ti y lo que has hecho. Y ya has hecho lo necesario para sacarme del efecto del dominio, la influencia de la naturaleza pecaminosa. Ya yo no soy responsable de las justas demandas de la ley. De acuerdo a Gálatas 5:24, la carne con todo ha sido crucificada. De acuerdo a Gálatas 6:14, he sido crucificado con el mundo. Y de acuerdo a 1 de Pedro 5, nosotros vencemos a Satanás por la fe. En Hebreos 2:14 dice que Él fue destruido por la muerte de Cristo. Así que su libertad, la libertad que usted busca, se encuentra solamente en su fe en Cristo. Y lo que Él hizo para libertarle de las cosas que usted enfrenta. ¿No sabéis? ¿No sabéis? ¿No lo sabe usted? Porque si no lo sabe, toda su vida cristiana será tratar de lograr lo que Jesucristo ya ha hecho por nosotros. Y va a perder esa batalla. On the auction block of sin, Satan controlled. He owned me, oh, he had the highest bid. Stand with me if you would. But ownership was transferred one day at Calvary. Jesus whispered, child, I bought you so that you might be set free. He that the Son has set free is free indeed. No more chains of slavery. Truth has triumphed in liberty. He that the Son has set free is free indeed. I belong to Jesus. I'm a child of the King. You see, I traded earthly garments for those robes of royalty. You see, the chains used to bind me, they're now laying at my feet. You see, the devil can't make a lock that Jesus Christ doesn't have the key. He that the Son is set free is free indeed. Oh, no more
that the Son has set free. Oh, that the Son is free indeed. Oh, has set free. No more chains. No more chains of slavery. Truth has triumphed in liberty. He that the Son has set free is free indeed. Amen. Now, I didn't get as far Amén. as I'd like to No tonight, pudimos but we're gonna avanzar continue como this. queríamos This is esta what noche, you pero vamos a need continuar. to know, Y esto es lo que usted necesita saber, porque si sabe esto, si lo conoce, sabrá dónde poner su fe. Y los resultados de una fe correctamente colocada es victoria y la gracia de Dios continúa. Estén orando por el maratón. Mientras empezamos en la mañana, será lunes, martes, jueves, viernes. Estudie estas escrituras. Entra en su corazón, su mente, lo que Dios dice, lo que Cristo ha hecho por usted. Dese vuelta y salude a la persona que está a su lado. Esperamos que haya sido bendecido por el servicio de hoy desde el Centro Familiar de Adoración. Para más información de los pastores asociados del Centro Familiar de Adoración, vaya a nuestra página electrónica jsm.org o llame al 1-800-288-8350.